8:35 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar y dar la bienvenida a la revista de Opinión y Democracia al ingeniero Jorge Barreno. Lo invitamos para analizar la situación que vive el país en materia de explotación minera. Por un lado, la explotación racional, la que tiene autorización con licencias ambientales, y por otro, esta carga que tiene el Ecuador de las empresas fantasmas que explotan irracionalmente el oro. Hay al menos dos trabajos que nos ha presentado este fin de semana y hoy Diario Expreso, que da cuenta cómo la red fantasma ha exportado 500 millones de oro durante los últimos tiempos sin controles. La exportación de oro es legal, no así de la droga, pero acá con empresas fantasmas. Y el día de hoy publica el oro fantasma llega a las joyerías de la India. ¿Cómo se envía la mayor cantidad de exportación de oro a la India? Este es un trabajo de la unidad de investigación del Plan B, dirigida por el periodista Juan Carlos Calderón, que ganara incluso un premio, el premio Rey Juan Carlos de España. Nos ilustra mucho cómo enfrentar esta situación que vive el país con la minería ilegal. Ingeniero Jorge Barreno, buen día. Muy buenos días, Miguel, muy buenos días a todos los oyentes y televidentes de su tan prestigioso programa. Bueno, es una tarea muy difícil para el gobierno, es una tarea difícil para la sociedad ecuatoriana. Este problema ya se visualizó entre los años 2012 al 2015. Estamos repitiendo un escenario ya conocido, mi estimado Miguel. En aquellos años, entre el 2012 y 2015, se exportaron más de 60 toneladas de oro que no tenían un origen cierto. Entonces, esto ya es un tema repetitivo. Peor aún ahora, con los altos precios del oro, evidentemente este escenario es mucho más alentador para este cometimiento de delitos y realmente esta defraudación para el Estado. Hay que reconocer y el Estado debe hacer esfuerzos. En el listado presentado por Plan 5 en el Expreso, se podía entender que existen 10 nuevas compañías las que están al frente de todo este tipo de actividades. Pero las 10, la mitad son realmente compañías mineras productoras, y las otras son comercializadoras de oro. Hay que hacer una gran diferencia entre estos dos temas, y el seguimiento y control a través de las instancias del Estado debe ser muy, muy preciso, y debe ser a través de un equipo, conformando un equipo muy técnico para realizar el seguimiento, tanto en el lado minero, que es la Agencia de Regulación y Control, en la cual se reportan las producciones de manera semestral y anual, y en el lado de aduanas, que son a quienes dan los permisos para que se exporten. Estos son formularios que se llenan en cada una de las exportaciones, y también el Servicio de Rentas Internas, que está en línea, que recibe esta información tanto de la ARCON como de aduanas, y se procede a emitir los títulos de pago respectivos para permitir la exportación legal en el país. Así funciona el Estado. Lastimosamente, no existe desde el año 2019 hasta la presente fecha ni siquiera una estadística de cuánto se produce en mineral, en volumen de mineral. Se reporta rápidamente cuánto es en dinero, pero no se reporta cuánto es en volumen de mineral, cuántas onzas, cuántos kilos de oro se exportan mensualmente, trimestralmente, anualmente en el país. Existe del 2019 para acá un total descontrol en ese sentido. Habrá que anotar que recién en el año 2016 y se implantaron ya en el 2017 los primeros controles efectivos de las exportaciones mineras. Anterior a esas fechas tampoco existían los controles. En una conversación con el ministro de aquella época de Minas, se logró discutir sobre el tema
y se logró establecer control de 3 agencias del Estado que están en línea para permitir y autorizar cada una de las exportaciones que salen del país, de los minerales y principalmente de oro, que es la principal riqueza que se está produciendo en el país. Quisiera leer parte de estos reportajes que nos ilustran de Plan B, publicado en Diario Expreso, estos 2 días últimos. Dice, para citar un ejemplo, la empresa minera Soul Metals no tiene página web ni redes sociales, tampoco nadie da con su ubicación, y sus 2 fundadores apenas terminaron la escuela y el colegio. Sin embargo, en el 2023 esa compañía exportó oro por un total de $105 millones en 7 meses. Con ese volumen de ventas, esta empresa Soul Metals es en la actualidad la 6ª mayor exportadora de oro del Ecuador, superando incluso las exportaciones de compañías que llevan más de 2 décadas en el sector minero. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo se establecen estas empresas con facilidad? No rinden cuentas, no responden. ¿Qué pasa con las instancias del Estado, con la superintendencia de compañías? ¿Cómo autorizan la instalación de estas empresas fantasmas? Mire, este es un tema de control del Estado. O sea, si se crean las empresas, debe haber al menos algún equipo de gente encargada de monitorear y de verificar la real existencia de las compañías. Y la primera alerta es exactamente eso, el volumen de dinero que mueve. En este caso son comercializadoras de oro. Y ya, como yo le decía, en el 2012 al 2017 ya ocurrió esto en el país. Se falsificaron documentos de compra de mineral y a través de esa falsificación y entrega al SRI de esa documentación, se permitió la salida del país de más de 40 toneladas de oro. Pero toda la documentación era falsificada. Actualmente debe ocurrir exactamente el mismo escenario. Se utilizan justificativos de compra de mineral amparados en los regímenes simplificados del SRI. Este es el RIMPE, por ejemplo. Entonces, a pesar de que no están autorizados a usar este tipo de documentos, las compañías fantasmas lo que hacen es, entre comillas, comprar el oro a ilegales o justificar la procedencia del oro con esas compras, con esos documentos falsificados no legales, y luego proceder a obtener las autorizaciones de la Agencia de Regulación y Control y a proceder con aduanas a exportar ese mineral. Recordemos, en este caso, cuando es una compañía comercializadora, no va a obtener altas rentabilidades porque el spread, el margen de utilidad entre la compra y la venta del oro no es tan amplio. Internacionalmente se acepta que es entre el 3 y el 5%. Entonces, cuando hacen sus declaraciones será sobre ese margen de utilidad del 3 y el 5%. Es por eso de no extrañarse el tema de que son bajos los tributos que estas compañías pagan por efecto de una transacción de un bien que en este caso es el mineral. Pero la primera voz de alerta es el volumen de las transacciones. Y eso lo controla el SRI, lo controla aduanas y lo debería controlar la ARCOM. En este caso lo que no existe es ese seguimiento especializado, altamente técnico, de este tipo de alarmas que deben sonar en vista de ya los antecedentes ocurridos entre los años 2016 y 2014 y 2016, en que ya se repitió este fenómeno y que actualmente está tomando mayor fuerza. ¿Qué hacer desde el Estado para que esto se revierta? Por un lado, no cancelan los impuestos, que sí lo hacen las empresas formales, y por otro, este no es un problema estructural en donde estas empresas están fomentando, estas empresas de papel, fomentando la explotación irracional en el sector minero. Mire, si bien es cierto, la explotación en el país ha salido de control, pero la mayoría de las explotaciones mineras son artesanales o de pequeña minería.
La que ocasiona un gran impacto en la opinión pública, por supuesto, son aquellas operaciones mineras que están relacionadas con el oro de origen aluvial en el país. Pero el país ya tiene completamente identificado. He revisado una información del año 2021 que el Ministerio del Ambiente, junto con programas internacionales del Minamata, recorrieron todo el país identificando los sectores en los que se realizaba minería aluvial y en la que se usa mercurio, generando una gran contaminación. El Estado ya tiene el mapeo de esas áreas. El problema es que no se ha intervenido en esas áreas por efecto de lo que todos sabemos: existen procesos de corrupción tanto a nivel local como a nivel regional. Autoridades locales que son permisivas con esas actividades mineras ilegales, que son parte de una cadena de corrupción que llega hasta las instancias de control del Estado y que permiten que ese oro que se produce, pero que no es una gran producción, Miguel. Estamos hablando actualmente que la minería, la pequeña minería y la minería ilegal en números a estas épocas están igualando las explotaciones mineras legales, cuando tradicionalmente no llegaban a ser ni el 30%. Entonces, el alto precio ha desbocado este nuevo escenario de ilegalidad en la comercialización de oro en el país. Pero esto, con las experiencias anteriores, debe dar luces para que se organicen equipos técnicos. En este caso, tanto de la Agencia de Regulación y Control, tanto de aduanas y del mismo SRI, que tiene una base de datos robusta que pueda dar una alerta. Para eso hay elementos de inteligencia artificial que se podrían usar, algoritmos, para detectar rápidamente este tipo de alertas y no 2, 3, 4 años más tarde cuando ya se han producido. Hay que usar la inteligencia artificial, hay que usar sistemas de control y de monitoreo en base de algoritmos que permitan lanzar alertas e identificar a quienes están saliendo fuera de un negocio normal y entrando en el campo del negocio ilegal de la comercialización y también de la producción de minerales. ¿Qué hacer entonces con estas compañías que finalmente terminan exportando? Hoy Diario Expreso publica el segundo reportaje de la unidad de investigación de Plan B, donde da cuenta que el oro fantasma llega tranquilamente a las joyerías de la India. Una decena de pequeñas empresas exportaron más de 529 millones. La India y Emiratos Árabes Unidos importan el metal. Mire, Miguel, y a la ciudadanía, este no es una preocupación ni es un caso específico en el Ecuador. En el año 2021, la OEA, a través de un estudio realizado en toda Latinoamérica, realizado por el Grupo Financiero en su reporte del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional, existe un informe referente al Ecuador que dice: tras el dinero del oro ilícito. Y entonces existe todo un programa de fortalecimiento de la lucha contra las finanzas de la minería ilegal. El país ya pasó un primer examen, ¿sí? Pero ese primer examen lo que ha permitido es que el Estado, la nueva visita de esta fuerza financiera de control intergubernamental para América Latina, recién sea en el 2032. Existen en este informe un detalle de las tareas que el país debe emprender para controlar este tipo de actividad. Es un negocio ilícito transnacional. Muchas de las experiencias, y nosotros hasta el año 2015, 2014, no teníamos este tipo de delitos, ¿sí? Pero desventajosamente por la subida de precio del oro, esos delitos han ido creciendo y ya hicieron su primera explosión en el 2012 a 2016. Luego, este nuevo boom con el efecto de la subida del precio del oro está generando un nuevo escenario para ese tipo de actividades. Mire, o sea, es fácil determinar con una auditoría rápida a las compañías de papel. Si no se presentan los papeles en orden, si no se presentan una auditoría
Todas las compañías en el país tenemos que presentar auditorías anuales de gestión a las autoridades respectivas, a la Superintendencia de Compañías. La UAFE exige informes trimestrales del manejo de dinero y del origen del dinero. Falta estructurar un sistema de control de más alto nivel, refinar ese sistema de control ya muy específico para este tipo de actividades ilícitas que están siendo transparentadas a través de compañías fantasmas y a través de compras y ventas también fantasmas de mineral. Entonces, el Estado tiene las herramientas. Tienes que formar un equipo especializado para eso, de mineros, de financieros, de auditores, que estén tras la casa de estas células de negocio ilegal. No se puede permitir que se siga creciendo este tipo de actividades, porque todas estas actividades ilegales relacionadas con la comercialización de oro específicamente en el país generan ese otro tipo de actividades ilegales paralelas. Una de las desventajas es la permeabilidad de nuestras fronteras. Hicieron mucho esfuerzo de parar el contrabando de oro de los países vecinos, desde Colombia hasta y Perú hacia el Ecuador, teniendo como puerta de salida el oro ilegal, el Ecuador. Se hicieron esfuerzos para parar esa situación, pero nuestras fronteras siguen siendo permeables, porque desgraciadamente el volumen, el tamaño, el volumen de 1 kilo, de 1 tonelada de oro es reducido comparativamente con otro tipo de materiales que se pueden traficar o que se pueden contrabandear. Entonces el control también es mucho más complejo, más difícil de hacerlo. Pues con una labor de hormiga en las fronteras habrá gente que puede pasar 10 kilos de manera inadvertida todos los días, y eso va generando un gran volumen de mineral. Mucho del mineral que está saliendo no se produce en el Ecuador. Esas cifras también hay que transparentarlas. El día de ayer traté de hacer una investigación, pero no existen cifras oficiales del volumen de mineral. ¿Cuántas onzas, cuántos kilos, cuántas toneladas de mineral se exportan en el Ecuador, se producen en el Ecuador? No existe. Se ha perdido el control de parte del Estado. Hasta el año 2019, 2020, las estadísticas que las llevaba adelante el Banco Central eran perfectamente claras. Aduanas y el SRI le daba exportaciones, pero la ARCOM le daba producción. Esos números ya no están disponibles, ya no están en los boletines del Banco Central. Se ha perdido el norte en cuanto al control de este tipo de actividades. Y ante la falta de control, evidentemente la puerta está abierta para que grupos internacionales aparezcan. En este reporte que le hacía referencia, hasta el año 2014, las exportaciones iban simplemente a Suiza, Canadá, Estados Unidos y Perú. En el año 2019 fueron a Suiza, Estados Unidos, Italia, y aparecen ya los países de Medio Oriente, Emiratos Árabes Unidos y otros. Y finalmente, en el último control que se tiene en el 2021, ya aparece países como la India como receptores, China y la India como receptores de las exportaciones de oro en el Ecuador. Ahora, ¿no hay una debilidad institucional, debilidad en el Estado? Tenemos una empresa que controle la exportación de oro, no como tal, solo la salida de los lingotes de oro, sino los controles, que evalúe los procesos de producción. ¿Qué hace ARCOM en estas condiciones? Mire, bueno, yo soy parte de una compañía de pequeña minería y debo decirle que los controles a veces, para la gente que realmente opera y produce, se extralimitan. Se toman muestras, se determina la calidad del mineral que se va a exportar, se le revisa
los informes de producción, sí, pero las compañías de papel, las comercializadoras, no tienen la intervención de entes como la ARCOM. Las comercializadoras tienen una relación directa con aduanas porque llenan un formulario de exportación. Tienen una relación directa con el SRI. ¿Por qué? Le tienen que entregar un certificado de, en este caso, del impuesto que tiene que pagar. Entonces, cada una de las exportaciones de oro que salen del país tiene 3 instituciones responsables. 3. ARCOM, Servicio de Rentas Internas y Aduanas. ¿Cómo no integrar a esos 3, a la Superintendencia de Compañías y a la UAFE? Porque juntando las 2 compañías, los 2 estamentos del Estado, se generará una información básica de control. Se generarán las alertas que tienen que ver con eso, con volúmenes de exportación mensuales, con volúmenes de exportación trimestrales. Es un tema de un esfuerzo, sin aumentar la burocracia, pero de un esfuerzo, de un trabajo mucho más a detalle de las agencias del Estado. Si determinamos que la minería ilegal genera actos de violencia, genera destrucción de los tejidos sociales, genera contaminación, es deber del Estado poner todo el esfuerzo para conjuntar un equipo que haga ese seguimiento a esas actividades, más hablando de alrededor de 3.000 a 4.000 millones de dólares que se están exportando anualmente. Ingeniero Barreno, quisiera ilustrar este diálogo con usted. En este sobrio reportaje del Plan B publicado hoy en Diario Expreso, ayer y hoy, dice: en Ecuador, la llamada ARCOM, desde el 8 de mayo del 2024, tiene registradas 79 empresas exportadoras de pequeña minería. De este total, al menos 10 se crearon entre el 2020 y 2023 y exportaron oro por 529 millones de dólares. 9 de ellas pagaron solo un total de 445 mil dólares en impuesto a la renta y una no canceló valor alguno. Y aquí está la opinión del experto tributario Napoleón Santamaría, que dice que en el Ecuador existe el tipo impositivo efectivo, el TIE, que es lo mínimo que debería pagar una actividad económica por impuesto a la renta. En el caso de la minería, este tipo impositivo efectivo es del 1.8%, es decir, sobre las ventas por 529 millones registradas oficialmente en ARCOM, dichas empresas debieron pagar 9.5 millones de dólares, según estima Napoleón Santamaría, y han pagado solo 445 mil dólares. Es decir, ¿cómo explicar esta situación por esta debilidad en los controles? Nuevamente voy a insistir porque yo revisé rápidamente el día de ayer el reportaje. Del reportaje de las 10 compañías de las cuales se está citando, 5 son compañías comercializadoras. 5 son comercializadoras, son productoras, y 6 son coproductoras y comercializadoras. En este caso hay que hacer una gran diferenciación, y si están haciendo un seguimiento, lo que debería hacerse es dividir las dos. ¿Quiénes son los que exportan un producto? Usted sabe que si usted compra pan y vende pan, el margen de rentabilidad es mínimo. Pero si usted produce oro, vende y comercializa ese oro, el margen va a aparecer porque está toda la cadena de valor. Todo el tema de producir el mineral, de arrancar la roca, de ponerlo en una planta de minerales, obtener esos minerales y luego exportarlos, sí genera una cadena de valor que es impositivamente mucho más alta. Sí, porque no solamente es la comercialización, sino es la producción per se y depende de la ley y del volumen de mineral que se produce. Entonces, para hacer de una manera más objetiva el reportaje, se debería colocar. Existe sí una información gráfica sobre cuáles son
exportadoras o comercializadoras y cuáles son productoras y comercializadoras. Pero ahí está un desvío en la información, un desvío, un sesgo en la información. Para completar el reportaje se debería citar cuántas son las empresas productoras y cuánto producen cada una. Existe un ranking, alrededor de 20 empresas en el país que producen, pero solamente para imaginarlo, según los datos de informe presentados en este informe, una compañía que llegue a producir o que llegue a vender alrededor de $30 millones. Eso quiere decir más o menos que debe producir 600 toneladas por día. Y eso no es pequeña minería. Pequeña minería llega hasta 300 toneladas por día. 600 toneladas por día ya estaría en minería, mediana minería. Y debería producirlo con una ley de 5 gramos para tener ese volumen de producción y de ventas. Y no hay ese tipo de depósitos de pequeña ni de mediana minería en el Ecuador. Las compañías pequeñas, de pequeña minería, llegan a exportar 30, 40 kilos, que quiere decir 12, 15, 20 mil onzas al año. Entonces, se está magnificando. El tema es que, en una entrevista anterior le decía a Miguel, que existe se debe tener una línea base de información de qué compañías son las que realmente producen y qué compañías son las que realmente solamente se dedican a la exportación. Son un mundo diferente. No es el mismo el panadero que hornea pan todos los días y los pone en su horno y luego lo sale a distribuir, que el hombre que recibe el pan en la tienda y lo vende. Claro, pero es indudable que el Estado tiene que ejercer un control, incluso no solo para la recaudación de impuestos, sino también para los controles, el reconocimiento de empresas. Se habla con facilidad de empresas fantasmas, gente que nada tiene que ver con el sector y que está inscrita en la superintendencia de compañías. En este caso sí es un tema estructural de la parte administrativa, de generar estas empresas, de facilitar estas empresas, la creación de estas empresas. Necesitan un seguimiento y mucho más, un seguimiento con este tipo de alertas. No se puede volver a repetir y tener permanentemente el mismo fenómeno que ya ocurrió entre el 2014 y el 2016. Que la mayoría de oro que salió del país, según los datos de este estudio de la OEA, son 19, 38, 40, son 60 toneladas de oro que salieron esos 5 años. Y todas con una justificación falsa, con documentos falsificados. Fueron 5 años de operación y hasta ahora no existe ningún sentenciado. ¡Qué horror! Hasta ahora, las compañías Spartan y Clean Solution, 2 compañías. Por supuesto, al lado de esas compañías estaban políticos de alto nivel del país. ¿Sí? Porque la única forma para que estas ¿patrocinando, protegiendo a esos políticos? ¿Patrocinando? Claro. Porque estas compañías... ¿Se puede identificar, si no los nombres, si hay como los nombres, o por lo menos de qué sector político son? Fueron en los años 2012 a 2016. Existen los juicios... En el gobierno de la Revolución Ciudadana. Hay juicios. Le digo que ese fenómeno no ocurrió y lastimosamente ese fenómeno de la producción de ese oro era oro que estaba acumulado en el país, que entraba por contrabando debido a la permeabilidad de nuestras fronteras. Y exactamente existe ese mismo fenómeno actualmente. Nuestras fronteras están permeabilizadas, son totalmente permeables al contrabando de oro. Así como es para la droga, están totalmente permeabilizadas para el tema de oro. Oro ilegal que viene de Colombia, oro ilegal que viene de Brasil, oro ilegal que viene de Perú. La mayoría dirá, ¿por qué? ¿Por qué llega al Ecuador? Porque fácilmente. Pero si las compañías en el 2014, estas compañías
Spartan y Clean Solutions y Clear Process, perdón, ingresaban el dinero, los dólares, y luego se llevaban el dinero por la frontera hacia Perú en camiones blindados, dinero en efectivo. Eso está registrado en los juicios. O sea, si eso ya nos ocurrió una década anterior, ¿cómo no es posible que se creen todos, pero absolutamente todos los es controles? un Estado débil que no controla, sí, efectivamente. Ingeniero Jorge Barreno, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Seguiremos hablando de esto que constituye una carga para el Estado ecuatoriano. Muy amable, Jorge. Sí, Miguel, solamente decir que el Estado, y actualmente existen herramientas tecnológicas para generar bases de datos específicas para el control de estas actividades, con la participación de profesionales calificados que tiene el mismo Estado. Solamente hay que juntarlos y tener la voluntad política de ejercer un real control a estas actividades. Absolutamente claro, Jorge. Muchas gracias al ingeniero Jorge Barreno, y esta es la realidad en la explotación minera. Muy amable, Jorge. Gracias, Miguel. Que pase bien, y a toda la comunidad, muchas gracias por su atención. Muy amable. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Le recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia les decimos feliz lunes, feliz inicio de semana, muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. Un deportista